he predicado en muchas iglesias y cada vez que predico en iglesia le pregunto a los hermanos, ¿cuál es el don que tú tienes? ¿Qué es lo que Dios ha depositado dentro de ti? Muchas veces me dicen, no sé. Dios ha puesto algo, nací de nuevo, acepté a Cristo en mi corazón y para mí eso no es suficiente, porque la palabra nos habla a ir más allá. La palabra nos habla, por ejemplo, yo viví aquí en La Vega y yo en el año que viví en La Vega yo tenía una lista en el negocio mío. ¿Y quién conoce a Martín Moronta? Todo el mundo conoce a Martín. Martín trabajaba conmigo. Él se pasaba todo, Martín y yo nos pasábamos todo el tiempo de rodillas en el negocio. Y nos pasábamos orando. Quiere decir que orábamos más de lo que trabajábamos. Y entonces lo que venía un cliente, yo tenía un negocito de hacer letrero, publicidad, como ustedes le quieran llamar. Y en ese tiempo, yo aquí en La Vega, nos congregamos con el pastor Kenzo. Mi esposa y yo vinimos de misioneros por un año y el año se convirtieron en 12 años porque nos enamoramos de La Vega y de República Dominicana y estuvimos aquí en San Francisco de Macorís. Pero para hacerle corto lo que estoy diciendo, Martín y yo siempre estábamos en rodillas, diga, de rodillas. Y una de las cosas de estar de rodillas es que hay algo en las rodillas nuestras cuando nos hablamos delante de Dios. Y en el negocio venían las personas y de pronto lo que teníamos delante de nosotros, en vez de lo que eran los letreros, era una Biblia, la sacábamos y le predicábamos. Y yo me conozco, yo no puedo predicar a nadie, llevarlo a los caminos del Señor sin imponerle las manos, porque eso es una cosa que me encanta a mí, imponer las manos. Porque no lo voy a llevar a Cristo sin imponerle las manos, porque no sabe lo que Dios va a hacer con su vida. A lo mejor hace un milagro instantáneamente, porque Dios es un Dios de milagros. Y yo, cada vez que llegaba una persona, Martín y yo, Martín de rodillas y yo orando, y ahí se convertía el Señor y yo anotaba una lista que tenía una persona para Cristo. ¿Cuándo tienen esa pasión de ganarse alma para el Señor? Ok, entonces yo anotaba una persona para Cristo, otra persona para Cristo. Una recibió el bautismo del Espíritu Santo, otra fue liberada. Y así iban llegando a la gente al negocio y en menos de un año ya yo tenía como 55 personas que habían aceptado a Cristo en el negocio. Pero muchas de las personas que llegaban al negocio sentían la presencia del Espíritu Santo. Y yo creo que a la iglesia le hace falta en estos tiempos que sientan la presencia del Espíritu Santo dentro de sus vidas. Cuando yo llego a una iglesia, lo primero que hago es yo pararme y yo no me pongo adelante, me voy para el último detalle, voy a ver, simplemente miro y observo quién adora al Señor. ¿Quién levanta? ¿Quién se rinde? ¿Quién adora? ¿Quién se quebranta delante de Dios? Porque Dios anda buscando a un corazón que esté quebrantado delante de Él. Y si tú no te quebrantas delante de Dios, Dios no puede hacer nada contigo. Dios anda buscando, dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que anda buscando. Si tú la adoras en espíritu y en verdad, y Él te va a alcanzar, Él te va a tocar. Yo me acuerdo que en el negocio llegaban personas de pronto y yo oraba y Martín oraba y recibían el bautismo, se quedaban temblando en el piso, se levantaban de nuevo, buscaban a sus esposas, venían para atrás y otra vez también recibían el bautismo. Y eso era en La Vega. Después abrimos una célula, la llamaban en aquel tiempo, no sé cómo la llaman ahora, célula, aquí en República Dominicana, porque tiene muchos nombres en otros lugares. Y en esos lugares las células se multiplicaban. Entonces, Dios no ha cambiado su sistema. Dios no cambia. Dios dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos y seguirá siendo igual. Lo que hemos cambiado muchas veces somos nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo fiel a su palabra, Él sigue siendo fiel a su sanidad, Dios sigue haciendo milagros, prodigios y señales. Entonces, yo quiero predicarle hoy sobre uno de los milagros. Para mí es uno de los milagros más grandes del Nuevo Testamento. Y en ese milagro seguro que todos se lo saben porque es un milagro que es bien conocido.
es la alimentación de los 5,000 o más, porque eran 5,000 hombres, pero contando mujeres y niños, eran como 10,000 personas o más de los 5 panes y los 2 peces. ¿Cuántos han leído de los 5 panes y los 2 peces? Amén. Nada más que oí 3 amén. ¿Cuántos han escuchado de los 5 panes y los 2 peces? Ok. Amén. Entonces, yo quiero predicar y quiero que hablen la Biblia, por favor, en Juan capítulo 6. Perdón, en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, este pasaje de la alimentación de los 5,000 se menciona en 2 lugares en la Biblia. Se menciona en 3 lugares, pero voy a mencionar 2 lugares. Marcos capítulo 6 y Juan capítulo 6. Y en estos 2 pasajes se menciona. Pero quiero leer un momentico por un segundo en Marcos capítulo 6. Vamos a leer del verso 30 al verso 33. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. ¿O lo tienen en la pantalla? Ok, está bien. Gloria a Dios. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid a vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo ¿para qué? Para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir, dice, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Escucha, hermanos. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ahora vamos a Juan, capítulo 6. Y ya, aquí me quedo. El pasaje está explicando que Jesús no tenía tiempo ni para qué, ni para descansar. ¿Ok? Y ahora en Marcos capítulo 6 vamos a leer el verso 30. Juan capítulo 6, verso 30 a 31. Perdón. Juan capítulo 6, verso del 1 a 10. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Escuche, hermano. Y esto debe llamarte la atención. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estando cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos o tantas personas? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de qué, de hacer. Ya, ahí nos quedamos. Díganle a su hermano, Dios te va a probar. Hermano, dígaselo más fuerte, Dios te va a probar. Para hacer un vaso del Señor, Dios te va a probar. Y una de las cosas es que todos los cristianos son probados. Y a los cristianos no les gustan las pruebas, pero vas a tener que pasar por pruebas. Entonces, la otra cosa, diga ahora, el Señor lo sabe todo. No solamente Él te va a probar, dice que Él lo sabe todo de ti. Así que, si te prueba, Él sabe todo lo que pasa con tu vida. Y a veces como nosotros parece que nos queremos esconder de los caminos del Señor, no nos gustan las pruebas, las dificultades, los desiertos. ¿Y cuántos han pasado por pruebas? A nadie le gustan las pruebas. Pero yo he pasado pruebas grandes en mi vida. Y todos hemos pasado, mi esposa ha pasado pruebas grandes. Pero Dios es un Dios que se revela en el medio de las pruebas. Y a mí me encanta porque dice la palabra que en este momento dice que
el Señor dice que iba a descansar, se iba al otro lado, pero dice que habían multitudes que se fueron delante de él. Y no solamente se fueron delante de él, dice la palabra que estas personas salían de las aldeas y de los barrios y llegaron a ese lugar donde estaba Jesús. Y cuando llegan a donde estaba Jesús, dice la palabra bien claro, que estas personas iban a donde estaba Jesús, dice, por las señales. Escuche bien claro, no iban por los panes y los peces, iban por las señales que él hacía. Quiere decir que ahí iban los enfermos, ahí iban las personas que tenían necesidad de un milagro de Dios. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, personalmente, yo llegué afligido, yo llegué drogadicto, yo llegué que era un adicto a todo, pornografía, alcoholismo, mujeriego, puede mencionar todo por ahí para allá, la lotería, que no jugaba yo me jugaba hasta yo mismo. Y cuando yo llegué a los caminos del Señor, el anhelo de mi vida dentro de la iglesia era ser libre en los caminos del Señor. No hay anhelo más de un cristiano que llegue a los caminos de pronto del Señor de ser libertado. Y yo me acuerdo que cada vez que había un llamado dentro de la iglesia, Pastor Fausto, yo corría para adelante. Así como estaban los jóvenes ahora que estaban aquí, corrían para adelante. Y yo me acuerdo que en esos tiempos, no sé, porque ya yo tengo 61 años, uno llegaba a la iglesia e iba para el altar. El altar era sagrado. Quiere decir que uno llegaba al altar y buscaba el rostro de Dios en el altar. No habían celulares cuando aquello era un bipe, si acaso lo que teníamos nosotros, pero el altar era el lugar donde te encontrabas con Dios. Y yo siempre corría a todos los llamados. Es más, estaba el predicador predicando y decía aquellos que están en droga, que están en alcohol. No había terminado el mensaje todavía y ya yo estaba delante de rodillas clamando al Señor, diciéndole: Señor, tú me vas a librar. Porque dice, conoceré la verdad y la verdad me vas a hacer libre. Y yo empezaba a clamar con esa fe a Dios, clamar al Señor: Señor, libértame de la droga, Señor, libértame del alcoholismo, libértame de las mujeres, libértame de todo, de la marihuana, de todo lo que yo hacía, libértame. Y iba adelante, llamado tras llamado, y eran un año entero, no, otro año entero, y eso yo no lo veo en la iglesia ya. Como que se ha perdido ese llamado, esa pasión de ser libre en el Señor. Y muchas veces estamos en las sillas atados todo el tiempo y no somos libres simplemente porque no damos un paso de fe adelante diciéndole al Señor: yo quiero ser libre. Y entonces nos ponemos como una máscara. Y en la máscara estamos sentados, estamos en nuestras casas, en nuestros hogares. Están bien todos. Puedo predicar con libertad, ¿verdad, pastor? Entonces nos ponemos una máscara y llegamos a nuestras casas, y en nuestras casas tampoco hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, hay división, hay problemas, los matrimonios están destruidos, los hijos están destruidos y están sucediendo cosas en nuestras casas simplemente porque nosotros no hemos rendido nuestra vida como debe ser delante del Señor. Y es hora que la iglesia se despierte para que en realidad disfrutes de la libertad en Cristo Jesús. Y tú lo miras y sabemos que estás atado y sigues atado y quieres una terapia y 2 terapias y 3 terapias y 1 año de terapia. No, hermano, a ti lo que te hace falta es un toque del Espíritu Santo de Dios para que seas libre. Y que te rindas a Él. Y dice la palabra que estas personas estaban buscando su sanidad. Salían de las aldeas y buscaron a Jesús porque dice que veían los milagros que Él hacía. ¿Cuántos creen que Jesús hace milagros todavía? Entonces, en el medio de la prueba de nuestras vidas, ahí está el Señor metido en medio de ellos.
Como Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, no puedes esconder nada. Porque donde menos, hermano, donde menos tú sabes, te vas a encontrar con un hermanito de la iglesia. Y dices, oh, pero fulano de tal. Yo me los he encontrado. Yo me los encuentro, pastor. Bueno, estábamos ahora en la graduación de mi sobrino ayer, y ahí me encontré yo a Eliseo. ¿Cuántos conocen a Eliseo? Eliseo Gómez, de la Bautista, ¿no? De la vieja guardia. Y Eliseo andaba por toda la Vega con una Biblia que le decían el loco a Eliseo. Pero Eliseo predicaba, sembraba la palabra. Y Eliseo estaba por todos los lugares. Y él me lo encontré y me abrazó, pero con un amor. Y dije, wow, qué hombre de bendición. Cuando muchos lo criticaban, hablaban de él sembraba la palabra y lo tenían como un loco. Porque ahora pensamos, porque predicamos el evangelio, muchas veces nos tienen como un loco. Y el evangelio lo tienen frenado muchas veces por eso. Usted tiene que predicar la palabra, dice, a tiempo y afuera de tiempo. Usted no puede dejar de predicar el evangelio. ¿Cuántos adoran a Dios? No estoy bravo, estoy predicando. Entonces, como Dios lo sabe todo, Él tenía su tiempo. Él dijo, yo voy a ir a descansar, yo voy a pasar al otro lado, pero la multitud lo estaba esperando ahí. Y como la multitud lo estaba esperando del otro lado, Él dijo, wow, tanta gente viene para acá. Y Dios, diga, lo sabe todo. Hermano, Dios es tan detallista que el otro día yo estaba predicando en una iglesia. Y mi cuñada estaba en Miami. Y yo estaba predicando en una iglesia y yo decía, wow, porque cuando Dios quiere sanar a uno, Dios lo sana. Y cuando Dios quiere tocar tu corazón, Dios te toca, créeme. Simplemente es tu corazón el cual tienes que disponer para que Dios haga la obra en tu vida. Pero yo me acuerdo que yo estaba en la iglesia y yo cuando estoy en la iglesia predicando, eso fue hace como unos meses, como 3 o 4 meses atrás, estaba predicando y llego a mi casa porque uno de los hermanos de la iglesia se van de misionero para España, él y su esposa, y veo a la esposa de él que lleva meses con un tanque de oxígeno y una manguerita y ella está con su oxígeno puesto. Y yo dije, wow, pero es increíble que ella se vaya para España y vaya con una caja de oxígeno a predicar el evangelio. Entonces, yo la miré y entonces yo quería orar por ella, pero ella no vino al llamado y se quedaron en la parte de atrás. Y cuando voy a orar por ella, ya ella se había ido. Y dije, wow, se fue y no pude orar por ella. Llego a mi casa, pasa una semana, pasa 2 semanas. El Señor pone en mi corazón, dice, wow, cuando vayas a predicar de nuevo ahí tienes que orar por ella. Porque ella no se puede ir para España con una caja, con oxígeno, a predicar la palabra del Señor y más de misioneros. Y yo me vuelven a invitar, porque es que Dios lo sabe todo, hermano. Es una manera que no hay manera de explicarlo, pero Dios lo sabe todo. Y Dios dijo, wow, y yo pedí perdón al Señor por no haberle orado, porque se me había ido, y no fue culpa mía, se me fueron, pero bueno, yo quería orar por ellos, porque Dios quería hacer el milagro en su vida. Y entonces, yo cogí, y me invitan a predicar de nuevo, y ahí estaban los dos. Yo dije, este es el momento mío de orar por ellos. Porque si Dios me había dado una palabra de sanidad sobre su vida, yo voy a soltar la palabra sobre ellos ahora. Y en el medio del mensaje, yo suelto la palabra, le digo, felicita, ya estaba en la parte de atrás, porque yo trabajo también en el sonido. Ustedes así, con esa caja que tú estás, con el oxígeno, no te puedes ir, con ese oxígeno tú no te puedes ir a predicar la palabra a España, porque Dios te quiere llevar sana completamente. Y le dije, ahora declaro sanidad sobre tu vida. Y declaré sanidad sobre su vida. Ella llega a su casa, se quitó el oxígeno, pasó adelante, oré por ella
va a su casa, se quitó el oxígeno y ella se fue para España y no le hace falta oxígeno para nada. Ni en el avión le hizo falta oxígeno. Quiere decir que Dios tenía a esta mujer, pero bien vista de que iba a sanarla para que ella llevara la palabra del Señor. Es como que yo declaro ahora la palabra sobre el pastor Fausto, sobre su rodilla, que cree tejidos nuevos, que cree todo nuevo y que él reciba esa palabra por fe en el nombre del Señor. Porque, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué el Señor me lleva a hacer esto? Porque yo estando con el infarto masivo que a mí me dio, yo no sé, pero yo salí del infarto masivo con un 30% de mi corazón, el cual me querían poner un marcapaso. Y yo dije, no hay marcapaso, yo voy a orar, yo voy a clamar al Señor. Yo me oraba, yo me ponía la mano en el corazón y me la ponía de nuevo y otra vez, y todos los días me oraba. Y el Señor, ese corazón se va a poner en un 50, no, un 60%. Y empezaba a orar al Señor, porque el que tiene fe tiene que actuar de esa forma. Y estando yo ministrando una iglesia, el cual estaba predicando de Jorge Plude, ustedes conocen al apóstol Jorge Plude, y el apóstol Jorge Plude, cuando terminé de predicar, me dijo, ven acá un momentico, yo siento de parte de Dios orar por ti. Y cuando te toca y cuando es el momento tuyo, Dios no falla. Créame. Y me dice, yo siento orar por tu corazón. El corazón mío estaba a un 30 a un 32%. Quiere decir, mío, de la forma que tú predicas, tú eres medio acelerado, te gusta ministrar. Jorge, Dios tiene que ponerte un corazón nuevo. Y yo al próximo día me tenía que hacer un eco del corazón completamente. Y él me pone las manos en el corazón. Y está mi esposa y está la pastora Becky al lado y me pone las manos en el corazón y dice, Señor, ponle un corazón nuevo. Y al momento yo recibí la palabra de un corazón nuevo. Voy al próximo día a hacerme la prueba del eco. Cuando el corazón estaba un 30, un 32%, me hacen la prueba y el corazón estaba en un 60% funcionando y trabajando perfectamente. Le dije a ella, hasta yo dudé. Le dije a ella, por favor, usted me puede hacer la prueba de nuevo. Y dice, mira, para que no tengas dudas ni tú ni yo te la voy a hacer de nuevo. Y me hizo la prueba de nuevo, está en un 60% y ya no un 60%, ahora está en un 65%, un 70%, alabando y glorificando al Señor. Dios sigue haciendo milagros. Yo me gozo de los milagros del Señor. Porque los milagros en tu vida te hacen crecer. Al que Dios liberta de la droga no es el mismo más nunca. Al que Dios liberta del alcohol es más nunca sigue igual, es una persona diferente. Al que Dios sana puede contar de su sanidad en el Señor. ¿De qué vamos a hablar nosotros si no es un Cristo que vive, que sana, que liberta? Por eso le dije que como que los milagros se están perdiendo dentro de la iglesia del Señor. Pero Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, aquí en la palabra, en lo que es los 5 panes y los 2 peces, habían más de 5,000 personas. ¿Y cuántos saben que Dios bendice a uno? ¿Cuántos saben que Dios bendice a uno? El hermano lo decía, Dios bendice para que des. Amén. Entonces, es mejor dar que ¿qué? Que recibir. Ese versículo todos lo sabemos. Entonces, Jesús dice en este pasaje también que tenía compasión de las personas. ¿Cuán compasivo ha sido el Señor con nuestras vidas? Pregúntele al Señor, Dios, ¿cuánta compasión tú has tenido conmigo? Pregúntele. La multitud estaba esperando por un milagro. La multitud que estaba esperando por querer ser sanados.
Y entonces dice que llega la noche, ya de pronto, casi la noche, y dice la palabra que viene de pronto, y Jesús le dice bien claro, le dice que estaba haciendo esto para probarlos. Y como dije que Dios no va a probar, pero que también que Dios lo sabe todo, Él quería probar y le dice bien claro a Felipe, saca la cuenta, porque aquí no alcanza para alimentar a tantas personas. Y me imagino yo sacando la cuenta con la calculadora, 10,000 personas, ¿cómo vamos a alimentar a 10,000 personas? ¿De qué manera? Y yo he visto el Dios que provee, yo he visto el Dios que sana, yo he visto el Dios que resucita a los muertos. Porque me acuerdo que estando en Macorís me llevaron a una casa y yo dije, wow, pero ¿qué fe tiene ese hermano de la iglesia? Que su suegra se estaba muriendo. Le habían comprado la caja de muertos. La tenían en la sala. Y él dice, yo quiero que vayas conmigo a la casa con los hermanos, con los ancianos de la iglesia y la unjas con aceite. Porque yo sé, yo tengo la fe que ella va a ser sana. Hay fe, hermano, que arranca el corazón de Dios. Hay fe que te lleva a un milagro de Dios. Y ese hombre me llevó a esa casa y cuando entramos con los hermanos empezamos a orar, estaba la caja de muertos ahí. Yo quiero decir nada más que el final. Yo lo que sé que a la semana siguiente tuvieron que vender la caja de muertos. Porque esa mujer no se murió. Entonces, nuestra vida en los caminos del Señor tiene que ser una vida la cual la fe no falla. Por eso es que el Señor le dice a Pedro, oye Pedro, he orado para que tu fe no falle, para que tu fe no mengue. Y entonces nuestra fe en el Señor no puede menguar. Y me imagino aquí sacando matemáticas, esto no cuenta, esto aquí no alcanza para alimentar a tantas personas. Yo quiero que repita conmigo, el tesoro, diga, el tesoro. La bendición de Dios, diga, está dentro de mí. Ay, señores, si usted supiera lo que usted tiene dentro de su vida. Dentro de ti mora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos formó. Dentro de ti mora el Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese es el que mora dentro de ti. Y cuando tú crees que el que mora dentro de ti tiene el poder para sanarte, tiene el poder para libertarte, tiene el poder para hacer todo en tu vida, entonces Dios va a orar en tu vida. Y aquí tenemos a toda esta multitud que venían por un milagro. Fíjense que este pasaje era ya como el paso 21 de Jesús, si usted pone la Biblia, caminando, porque Jesús tiene su tiempo en la tierra, 33 años y medio, su tiempo paso por paso, caminando, como lo tenemos nosotros. Aprovecha bien el tiempo en los caminos del Señor, porque tú tienes llegada de entrada y tienes llegada de salida. La única diferencia es entre palitos que están en medio de cuando naciste a cuando pasaste con el Señor. Si pasaste con el Señor en ese palito, ¿qué es lo que has hecho en tu vida? ¿Qué es lo que has hecho en los caminos del Señor? Entonces, cuando yo miro este pasaje, yo digo, wow, ¿cómo es que Dios esconde tesoros dentro de nosotros? Cuando le digo que tienen un tesoro escondido dentro de su vida, yo, wow, Dios tiene un tesoro escondido dentro de ti. Fíjense que ya, paso 21, ya hasta aquí, eran tantos los milagros de Jesús, que ya hasta aquí, ya Él había resucitado a los muertos. Ya los sordos oían, los mudos hablaban. No solamente eso, la hija de Jairo
había sido resucitada. La mujer del flujo de sangre, con 12 años de flujo de sangre, se arrastraba entre la multitud. Llegó y tocó el manto del maestro, porque dice, si yo simplemente tocara el manto del maestro, seré sana. Oye, si nuestra fe fuera así como esa mujer. Si en el medio de la oración tú logras llegar a una dimensión que tú tocas la presencia de Dios, te vas a quebrantar, claro. Tienes que quebrantarte. Es que la presencia de Dios te quebranta. El que siente la presencia del Espíritu Santo tiene que llorar de una forma o de otra. Aunque sea una lágrima de cocodrilo, se te tiene que salir un ojo. No sé, una lágrima de veces, yo digo así, un dicho. Entonces, ya había muchos milagros. Ya solamente no era aquel hombre que estaba en el estanque de Bethesda, que llevaba 38 años, ya había sido sanado, porque Jesús fue a buscarlo a ese lugar. Entonces, Dios te anda buscando para sanarte. Dios te anda buscando para libertarte. Pero lo que más me impresiona a mí de este mensaje es que Dios buscó, me voy a bajar, ¿verdad? Que la provisión de todo este milagro no estaba en las multitudes. La provisión no estaba en las manos de Jesús. La provisión de este milagro estaba escondida. Diga escondida. Diga escondida. Estaba escondida en un simple niño. Un simple niño llevaba 5 panes y 2 peces. Un niño. En ese niño estaba la provisión para más de 10,000 personas en ese lugar. ¿Qué tienes dentro de ti escondido que puede hacer un milagro tan grande? Yo he visto personas como Billy Graham, que era un niño, cuando tenía 12 años aceptó a Cristo, y multitudes, millones han llegado a los caminos de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros como decimos, wow, ¿dónde está la bendición? A ver, un niño por aquí. Ven, ¿cómo te llamas tú? Imagínense, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel es tan bello. Dios le bendiga. Un aplauso a Miguel Ángel. Él va a trabajar conmigo hoy. Más lindo que, mire para allá. ¿Es hijo tuyo? Tranquilo, no va a pasar nada, ¿ok? Imagínense que Jesús mira, y como yo dije, te puedes quedar tranquilito ahí, ¿ok? No te muevas, tranquilo. Yo dije que Jesús sabía todo, ¿verdad? Jesús miró la multitud y dijo, oh, espérate un momentico. En esta multitud hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Dónde están los panes? ¿Dónde traen? Yo traje unos panes para ahí. Van a ser muy bendecidos con los panes, ¿ven? Imagínense que ese niño llevaba, no traje los peces porque los peces huelen a veces, pero bueno. Ese niño tiene la provisión en la mano de casi 10,000 o más personas. El problema es cuando Dios deposita algo dentro de ti. ¿Cómo es que Dios puede depositarlo sabiendo de que tú le vas a entregar esa provisión a Dios? El problema es qué es lo que tienes escondido dentro de ti que tú no se lo has entregado a Dios. El problema no es ese, el problema es que cómo Dios puede tener la confianza en tu vida que te puede entregar algo y tú se lo puedes dar para atrás. Porque todos tenemos dones, talentos, capacidades, gracia, favor delante de Dios. Todos.
Y en todos Dios ha depositado algo. Y van a ser confrontados en esta noche, en esta mañana. Pero ¿qué has hecho con lo que Dios ha depositado en tus manos? Ese niño llevaba ¿qué? La provisión. Ahora, ese niño, yo le veo que es un niño muy obediente. Es obediente. Porque ese niño se podía haber comido uno de los panes. Ese niño cogió y uno de los panes se lo había comido. Hay niños que son jatones y se comen un pan. Y no hubieran llegado entonces 5 panes y 2 peces. ¿Hubieran llegado cuántos panes? 4 panes. Pero la Biblia declara bien claro que eran 5 panes y 2 peces. La otra cosa es que el niño no sabía que él iba a ser el milagro más grande del Nuevo Testamento. No. La gente vinieron, ¿por qué? Por los milagros y las señales. Y él iba a alimentar a 5,000 o 10,000 personas, que es un milagro mayor todavía. Ese niño tenía la provisión para todos ellos. Yo siempre decía, cuando yo llevaba, mi hijo tenía así, de esta edad, más chiquito, que lo mandábamos para el colegio. Y cuando lo mandábamos para el colegio, siempre en la lonchera le poníamos algo adentro. Y él nunca sabía lo que le poníamos, un dulcecito, uno le pone siempre algo, un refresquito, un juguito. Y yo siempre le ponía algo, él iba con la lonchera y él no sabía lo que tenía hasta que no llegaba al colegio y decía, wow, papi me puso hoy una bendición grande. Entonces, él tiene una bendición grande. Y cuando yo miro y yo me pregunto, ¿por qué Dios depositó una bendición tan grande sobre un niño? ¿Por qué no cogió uno de la multitud? ¿Por qué no cogió un viejito? ¿Por qué no cogió un hombre, una mujer? Porque, hermano, usted tiene que pensar bien claro que nosotros tenemos que ser como un niño. Y cuando usted no entienda que tiene que ser como un niño, que te tiene que quebrantar como un niño, porque dice que de tal es el reino de los cielos. Cuando tú entiendes que eres un niño, oye, ¿qué niño le pide a su papá pan y no le va a dar un pan? Entonces, cuando actuamos como un niño, viene la bendición de Dios sobre nuestra vida. Lo que pasa es que nuestra mentalidad es una mentalidad muchas veces que no es una mentalidad como un niño. Y tenemos escondidos las cosas y los tesoros que Dios ha depositado sobre nuestras vidas. Por ejemplo, no solamente lo que ha depositado sobre ti, la obediencia que camina contigo a donde quiera que va en los caminos del Señor. Porque yo sé que yo le puedo decir ahora, tú me puedes dar la cesta y Él me la va a dar. Pero hay personas que detienen las bendiciones del Señor en su vida y no pueden recibir un milagro de Dios. Aguántame aquí, María. O yo le puedo pedir un pan y yo sé que me va a dar, ¿qué? Un pan. Pero hay personas que se van a comer el pan y ellos mismos no van a ser bendecidos por el Señor. Y estoy hablando no solamente de bendición monetaria, estoy hablando de bendición, de sanidad, de milagro. Lo que haga falta en tu vida está escondido dentro de ti. Lo que tú haces con Él es problema tuyo con Dios. Gracias. Dale un aplauso. Ya puedes ir con tu papá. Llévate a los padres. Está bien. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tienes escondido dentro de ti? ¿Qué tienes dentro de tu vida que tú no le has entregado al Señor?
¿Cuántos se dan cuenta que muchas veces empiezan a pasar los años, no sé, pues ya yo tengo 61 años, pero van pasando los años y te das cuenta de los errores que has cometido en tu vida? O hay pocos amén, nadie comete errores aquí. Y uno se va dando cuenta y dice, wow, qué error cometí. Y entonces nos tenemos que arrepentir delante de Dios. Cometí un error, cometí otro error, Señor. Y van pasando los años y dice, wow, los años van pasando y mi vida no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces, cuando tú te quedas estancado en los caminos del Señor, algo está pasando con tu vida. Porque Dios no llama a la gente para estancarse. Dios te llama para liberarte. Dios te llama para sanarte. Dios te llama para hacer la obra completa en tu vida. Y cuando Dios nos llama a hacer la obra completa en nuestras vidas, quiere decir que tú tienes, claro, vas a testificar de las grandezas de nuestro Dios. Entonces, ¿de qué estás hablando que respalda lo que Dios ha puesto sobre tu vida? ¿Cuántos tienen dones? Señores, yo sé que aquí hay dones de sanidad, aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, aquí hay profetas. Si usted es cristiano, porque yo le digo, si usted es cristiano y usted no se gana un alma para Cristo, usted tiene que convertirse de nuevo. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo dentro de la vida de un creyente es hablarle a otro de Cristo. Así es. No hay manera. Entonces, por ejemplo, yo estaba en el negocio mío y me encuentro, no, la verdad que tengo 5 minutos más. Okay. Yo tengo un cliente en el negocio mío, llega a Mostrador y me dice este cliente, yo le digo, ¿tú crees en Cristo? Yo le predico a todo el mundo, me encanta predicar. Si acepta a Cristo, es problema del Señor, no es problema mío. Yo hice mi trabajo. Pero le hablo del Señor y como todos los cristianos me dicen, oh, sí, yo tengo a Cristo, digo, claro, en mi corazón, sí. Pero uno se da cuenta que no tiene a Cristo en su corazón. Porque está hablando malas palabras. Es un cliente que no es, dice, no se le nota que es cristiano, porque el cristiano se le tiene que notar. Y más en tu casa, con tus hijos, con tu familia, no dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia todos somos cristianos. Pero cuando llegamos a la casa, nuestros hijos tienen que saber y tenemos que dar fruto delante de ellos de que somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Hay pocos amén ahí. Se bajaron los amén. Porque si, yo no sé los matrimonios, pero si tus hijos te ven peleando y te ven en la iglesia con las manos levantadas y te ven peleando en la casa y te ven diciendo malas palabras, ven acá, pero tú eres cristiano. Entonces, dentro de la iglesia somos cristianos, pero ¿qué hacemos cuando estamos fuera dentro de la iglesia? Y yo veo a este hombre que llega al negocio mío, se para frente al mostrador y me dice, sí, yo tengo a Cristo, y yo lo vi dudando. Y yo al momento me llega otro cliente y está este cliente aquí y este cliente viene emocionado, Estaba contento. Él llega, el otro cliente llega y dice, salí de la cárcel, García, me dice a mí, Jorge García, salí de la cárcel hace una semana y yo me bauticé adentro de la cárcel y Dios me sacó de la cárcel, estoy emocionado, estoy contento, estoy alegre. Y el de al lado estaba escuchando, el que supuestamente era cristiano. Y este de aquí le estaba predicando al otro y yo estaba callado y decía, bueno, ya no voy a decir más nada.
Yo le dije, mira, yo te voy a decir algo. Simplemente la oración de fe no tienes que hacerla aquí, no tienes que hacerla en la iglesia, la puedes hacer en tu casa. Acepta a Cristo en tu corazón, simplemente, y Dios va a entrar en tu vida. Entonces, me siento en la computadora y cuando me siento en la computadora, el cliente me dice, ¿cómo es que hago la oración de fe? Y la va a anotar, la va anotando en el teléfono. ¿Cómo es que hago la oración de fe? Y en el momento que me dice, ¿cómo es que hago la oración de fe? El Señor me dice, ahora es cuando tienes que cogerlo y hablarle del Señor y llevarlo a Cristo. Dije, mira, no hace falta que anote la oración de fe. Ven un momentito, yo me acerco al lado de él. Y yo le dije, mira, vamos a hacer la oración de fe juntos. Ya estaba allá, listo. Como Dios sabe todo, sabía que ese era el día para este hombre. Y él, al momento de hacer la oración de fe, como yo me conozco, no puedo hacer la oración de fe si no le impongo la mano. Al momento le impuse la mano delante del cliente que se había bautizado, le impongo la mano y empieza a llorar y a llorar y a llorar a aquella persona que estaba dura como un palo. Y entonces llora. Llego a mi casa en la noche y me llama ese hombre, ese cliente me llama a la noche en mi casa y me dice, no he parado de llorar desde el momento que acepté a Cristo en mi corazón. Y me dice, García, ¿usted cree que yo pueda llevar a mi esposa, era el viernes, el lunes, al negocio para que usted ore por ella y ella acepte a Cristo en su corazón también? Y yo dije, wow. Le dije, pero Fran, yo no sé si en realidad tu esposa va a aceptar a Cristo como tú estás llorando. Pero yo sé que el lunes, ese fue el viernes, el lunes en la mañana estaba el hombre con su esposa en la puerta esperando del negocio. Y la mujer, que yo la miro y digo, ay señora, esta mujer que llore, porque si esta mujer no llora o no grita, este hombre va. Pero Dios sabe todo de tu vida. Y ese hombre me dice, ora, y oro por la mujer. Le digo, mira, yo no sé si te va a pasar lo mismo que a él. Él estaba llorando, se ha pasado toda la tarde llorando. Dice, sí, él se ha pasado toda la tarde llorando. Y le dije, pero bueno, voy a orar por ti, oré por él, le pongo la mano. Y empieza a llorar también. Y la mujer acepta a Cristo en su corazón, llorando. Ese es el Dios que yo sirvo. Un Dios que sigue tocando, un Dios que sigue ministrando tu vida. Y yo quiero que reflexiones, no solamente que reflexiones en los dones que Dios ha depositado sobre tu vida, que posiblemente tú no sabes que lo tienes por dentro. Porque hay personas que no desarrollan sus dones porque no buscan el rostro de Dios. Simplemente se conforman con venir a la iglesia el domingo y no buscan su rostro de rodillas diciéndole, ¿qué has depositado sobre mi vida? Yo estoy seguro de lo que Dios ha puesto sobre mí. Yo sé cuál es mi llamado. Y usted le pregunta muchas veces a un cristiano, ¿cuál es tu llamado? Y no sabe cuál es el llamado. Usted tiene que descubrir lo que Dios ha depositado sobre su vida. El milagro este está basado simplemente en un niño. Un niño. Ya los músicos se pueden subir. Un niño. Yo me imagino que Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por lo que ha depositado dentro de nuestra vida. Usted no va a llegar al cielo de pronto, ¡ay, que llegué! ¿Y qué hiciste con los dones y con los talentos que Dios puso dentro de ti? ¿Qué hiciste con lo que Dios depositó de gracia para que tú le dieras a otros? Oye, yo simplemente cuando pienso en este niño, yo digo, este niño, me imagino que llegó a su casa. Mira, pasó foto, llegó a su casa y le dijo, mami, yo fui el instrumento que usó Dios con los 5 panes y 2 peces que tú me diste. Yo fui el instrumento que usó Dios para alimentar a 5,000 personas. Mami, yo lo vi con mis ojos. Mami, yo vi como las cestas se multiplicaban y se multiplicaban. Y el nombre de este niño no aparece en la Biblia. No lo busquen.
No aparece en la Biblia. No es que apóstol, no es que pastor, no es que evangelista. Gánate alma para Cristo. Descubre lo que Dios ha puesto dentro de ti. Descúbrelo. Yo no sé, pero yo personalmente, cuando yo escuchaba un mensaje como este, yo salía para el altar corriendo y me tiraba de rodillas. Señor, ¿qué es lo que ha depositado en mi vida? Y yo me acuerdo cuando Dios me llamó y me dijo, oh, espérate, ore. Yo venía al altar todo el tiempo quebrantado, llorando. Me levantaba de la silla, iba para adelante y le decía, Señor, por favor, ¿cuál es mi llamado? Y lo único que escuchaba de parte de Dios es, tu llamado es que vayas a las misiones. Pero ¿con qué voy a ir? ¿Con qué dinero? Ve que yo te envío. Y cuando cantaba Emi aquí, yo iré. Las lágrimas me salían. Y llegaba al altar llorando, llorando. Y lloraba en Miami, lloraba por La Vega todos los días. Lloraba y lloraba y le decía, Señor, La Vega, yo no conocía La Vega. Yo no sabía ni cómo era República Dominicana. Pero cuando Dios deposita algo dentro de ti, hermano, no hay manera de aguantarlo. Y lloraba, iba al altar y lloraba. Y un día le dije a mi esposa, Diana, yo no puedo seguir, yo no puedo. Llevábamos 1 año de casado, yo no puedo seguir así. Llorando todo el tiempo. Vámonos, aunque sea para Dominicana, por 1 mes. Y llegué a Dominicana. Nos casamos en el año 98, en el año 99 llegué a esta ciudad. Llorando llegué a esta ciudad. Y cuando llego aquí, todo el llanto se me quita. Y dije, wow. Oh, ese es Dios obrando. Vamos para atrás, para Miami. Señores, cuando Dios pone algo dentro de ti, ay, es mejor que se lo entregues al Señor. Porque lo que pasa es que cuando Dios te entrega algo y te pide algo, es para darte algo que tú nunca ibas a recibir. Ni pasó por tu mente, ni pasó por tu corazón que ibas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y cuando llegué a La Vega se me quitó todo. Empecé a predicar por todos los lugares. En Palmarito, que no me conozco, por todos los lugares. En El Pino, para todos los lugares. Macorís, Los Alcarrizos, íbamos a predicar Los Alcarrizos, entrábamos a Los Alcarrizos, no podíamos salir hasta el próximo día porque empezaban a quemar goma y no podía salir hasta el próximo día. Regresamos a Miami y cuando regreso a Miami empiezo a llorar más todavía. El doble estaba llorando. Y Dios me dice, tienes que mudarte para República Dominicana. Diga, sin dinero. Sin dinero llegamos a este país. Y el año, estuvimos 1 año aquí en La Vega. El año se convirtieron en 12 años. ¿Y usted cree que no hubieron pruebas en 12 años? ¿Que no hubieron dificultades? ¿Que a veces no teníamos para la comida? Pero ahí estaba Dios obrando. Siempre ha sido un milagro. Dios ha depositado algo dentro de tu vida. Póngase en su respeto.